¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Los jueves de Cuenta tu Historia siguen llegando y parece que no van a acabar pronto. Es por eso que en esta ocasión vamos a repasar todas las curiosidades y referencias del séptimo y octavo capítulo de My Little Pony Cuenta tu Historia. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con el corto titulado Clip Drop, donde vemos como toda la trama inicia porque Pip ve un corto de conejitos bailando, en algo que solo puedo imaginarme que es una especie de TikTok, donde es bastante común que se viralicen bailes y otras cosas que solo causan vergüenza ajena, pero al menos en este caso hay que reconocer que quien quiera que haya hecho este video sí le puso empeño y creatividad, tanto a la dirección como a la coreografía y la música. Además de esto, este video de cierta forma recuerda a la viral escena inicial de la película independiente Killer Bean, donde vemos a los frijoles bailando con una buena coreografía, la cual se volvió un famoso meme que, al igual que como ocurre con Pip y los conejos, han querido replicar. Este corto marca la primera vez que Posey habla y sorpresivamente no tiene la personalidad tímida y cariñosa de su contraparte de la G1. Al contrario, parece ser alguien más engreída y presumida, alguien más parecida a los ponis de la clase alta de Canterlot o a los de Manhattan. Supongo que esta decisión se tomó para que esta no sea comparada directamente con Fluttershy, quien sabemos que está inspirada en la Posey original. Algo que sin duda ha sido fuente de discusión es que tanto en este como en el siguiente corto vemos animales con características de pegasos y unicornios, siendo que aquí llegamos a ver mapaches unicornios y posteriormente vemos conejos unicornios y caracoles pegasos, cosa que se complementa con el ratón pegaso y Cloudpuff, que es un perro pegaso, agrandando los ejemplares de esta mezcolanza de animales y ponis. Hasta el momento no sabemos por qué se originaron estos híbridos, pero una posible pista está en la serie de Pony Life, donde conocimos a los Wildside, un trío de criaturas que, al igual que las vistas aquí, son híbridos de animales y unicornios que provienen de otra dimensión. Claro que estas tienen cualidades muy distintas a estos animales, pero por la poca información que tenemos es la relación más cercana que podemos darles. Seguramente han escuchado que los mapaches tienen fama de ladrones, pues en este corto se corrobora, ya que vemos que los dos mapaches que estaban en la cueva donde los Mindfind se quedaron, al parecer se robaron uno de sus teléfonos, por lo que creo que Hitch tiene a dos ladrones más que arrestar. Y otro detalle bastante raro de estos mapaches es que ellos pueden ver el video de los ponis pese a que Pip dijo que en su cueva no había Canternet, aunque lo más seguro es que se debía a la tormenta que había en ese momento. Este corto marca la primera aparición de Alpha Biden con su diseño 2D y se resalta bastante que ahora posee un teléfono inteligente, lo que nos podría decir que, al igual que lo ocurrido con Martin Bane, Bridalwood también haya sido dotado con tecnología moderna, cosa que le hacía falta ya que ese lugar era el más primitivo de las tres ciudades. Y realmente hay que admirar la generosidad de Savory Heights al dar a los que hasta hace poco eran sus enemigos los mismos recursos y avances que ellos poseen, cosa que en la vida real muy difícilmente se logra, y más con los políticos tan necios y antiglobalizantes que poseemos. Al igual que lo que ocurre con Posey, tenemos otro personaje de la G1 en esta serie, siendo la pequeña potra que resulta ser Seashell, una pony que contó con su propia muñeca pero que jamás apareció en la serie hasta donde yo sé, por lo que estamos hablando de alguien que tuvo que esperar casi 40 años para tener su debut animado. Pasando a nuestro segundo corto titulado Engáñame de una vez, vemos de nueva cuenta la obsesión que tiene Hitch sobre mantener la limpieza en Martin Bane, reglamento que vimos que tomaba muy en serio en la película. Siendo objetivos, Hitch realmente hizo bien en rechazar el sándwich de los conejos, pues es muy seguro que estos lo hayan obtenido del basurero tirado, así que podríamos decir que el nivel de compromiso de Hitch lo salvó de enfermarse. En este corto se acentúa la falta de un oficial que ayude a Hitch con sus labores, ya que recordemos que Sprout ahora es un fugitivo, por lo que Hitch ahora es el único en el pueblo que protege la ley, aunque siento que en este corto hubiera sido el momento perfecto para hacer mención de Sprout y de saber cómo se escapó, pero con suerte sabremos más sobre eso en el futuro. Además de eso, en este corto parece ser el inicio de la carrera de oficial de Zip, algo que ya se venía especulando, pues en los avances de Deja tu marca la vemos a ella con lo que parece ser un tipo de insignia, indicando que ahora es la nueva oficial de Martin Bane, algo a lo que sumamos que ella y Hitch harán equipo para encontrar a Cloudpuff en el tercer cómic de la G5, así que es probable que todos los veamos juntos muy seguido.
Si bien puede parecer necio por parte de Hitch rechazar la ayuda de Zip, lo cierto es que tampoco podemos culparlo de todo, pues su último oficial al dejarlo a cargo convirtió a todo el pueblo en su ejército personal y trató de invadir las tierras de las otras razas, así que es entendible que Hitch no quiera confiarle la responsabilidad a otro tras este suceso. Las escenas del museo son quizás las que mayores referencias y cameos posean, no solo porque las pinturas que hay ahí son parodias de pinturas reales, sino porque son pinturas que vienen directamente de la G4. Primero tenemos las pinturas de Tree Hugger que vimos en sus marks, las cuales están basadas en el arte de Pablo Picasso y Andy Warhol, que por cierto los ponis que las pintaron también están basados en esos artistas. También está la pintura que hace referencia a la presencia de la memoria, la cual vimos por primera vez en el episodio de la crema y la nata en el museo de Canterlot, y que posteriormente vimos como Spike intentó colgar en el especial de Equestria Gears Crisis Vacacional, aunque lo más seguro es que sea una réplica. Y curiosamente su artista Salvador Dalí también aparece como un pony en sus marks haciendo otra versión de esta pintura, además de que también se encontraba junto a las pinturas del cubismo y trazos que también se hallaban en el museo de Canterlot. Además de eso tenemos a Rainbow Dash en una pintura de El Grito acompañada de una representación de la joven de la perla, pintura que no apareció como tal en la G4 pero sí tuvimos otra representación suya con la dragona Knockenbocker. El hecho de que estas pinturas estén en este museo es sin duda bastante curioso, sobre todo con las pinturas que sabemos que estaban en el museo de Canterlot, ciudad que como sabemos gracias a los cómics está totalmente deshabitada y destrozada, lo que podría implicar que alguien trasladó estas pinturas hasta aquí, aunque lo más seguro es que sean réplicas que en el mundo del arte abundan. Tal parece que Rufus es un vendedor de lentes de sol, cosa extraña porque anteriormente lo vimos con un sombrero de vendedor de comida, lo que nos podría dar a entender que la razón por la que este fue arrestado es por asaltar un puesto de comida, pero eso es pura especulación. Aunque la idea de que Hitch y Zip sean compañeros de trabajo pueda ser algo que emociona a los que los shippean, hay que tener algo en cuenta. Y es que entre las cosas robadas no solo se encuentran los smoothies de Sony, sino también sus batines, y Zip menciona que todo lo robado son las cosas favoritas de Hitch, algo que libera ciertas sospechas si somos honestos. Vemos que el orden de las pinturas cuando los conejos devuelven a la Mona Lisa es muy distinto al que se vio con anterioridad, e incluso los tamaños cambian ligeramente, muy seguramente tratándose de un error de continuidad, aunque también puede ser que a Posey le guste reacomodar muy a menudo y tenga réplicas de distintos tamaños para cada pintura. Sin duda lo más impresionante de este corto es que Hitch realmente no perdona a los animales por cometer los robos, pues pese a que estos lo hacían con buenas intenciones y terminaron devolviendo todo lo que robaron, al final Hitch los encierra de todos modos, cosa que lo hace distinguir de su antecesora Fluttershy, quien no dudaría en perdonarlos, aunque sí les llamaría la atención. Pero bueno, es bastante claro que Hitch es un hombre de ley que no duda en cumplirla, y menos después de que dejó que su amiga quedara impune tras años de cometer vandalismo y alteración del orden, pero nosotros no juzgamos. Y si ahora quieres conocer todas las curiosidades y referencias del sexto y séptimo corto de esta serie, o todas las formas de convertirse en alicornio, te dejaré las respectivas ventanas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y bueno, ya saben el resto. Por lo que nos veremos muy pronto.